¿Alguien? Yo creo que no. Que no aplica solo para patrimoniales o que no aplica No, para otros delitos. no, sí aplica para otros delitos. ¿Para qué delitos podría aplicar, Carla? Bueno, tal vez no sea un patrimonio, pero sí un consumo. El hecho de, por ejemplo, ahora que está de moda, el robo de tarjetas de crédito para comprar videojuegos en línea No, o pero consumo de drogas. consumo de drogas. Pero el consumo de drogas como tal no es un delito, o sea, sería una conducta Bueno, venta, autorreferente, sería ¿perdón? entonces venta de cosas ilícitas para generar ingresos. Para generar ingresos. Entonces, en alguna medida siempre va orientado porque un robo, una clonación de una tarjeta de crédito o incluso una, ¿qué? Unas, llamémoslo así, solo para efectos de la clase, una suplantación de la identidad. Yo pretendo hacer una compra en línea y digito al azar un número de tarjeta de crédito a la espera que me aparezca uno que no requiera autorización. Siempre tiene un trasfondo patrimonial, porque es consumo. Yo quiero adquirir un bien, un videojuego, una camisa, quiero hacer una compra en línea, pero perjudico la tarjeta de patrimonio de otra persona a través de manipular una tarjeta de crédito, un número de tarjeta de crédito. Siempre tendría un trasfondo patrimonial o habría otro tipo de delitos. Identifiquemos primero la necesidad en el entorno de la vida adolescente y de qué manera se puede satisfacer esa necesidad. Recuerden su juventud, no ha pasado tanto tiempo tampoco, ustedes son mucho más jóvenes que yo. ¿Qué, qué otras razones o qué otras circunstancias generaban o nos hacían decir que un compañero de clases o un vecino era exitoso? Ya no solo por cómo se vestía o por las cosas materiales que tenía, ¿qué otro tipo de cosas nos servían o nos pueden servir en un adolescente para medir el éxito? Y sacaba buenas notas. Sacar buenas notas. Ya, pero es esa, llamémosle, bueno, una autosatisfacción, pero Bueno, en mi escuela cuando yo veía a alguien que sacaba muy buenas notas, yo lo admiraba. claro, claro, pero esa necesidad se podría satisfacer a través de la comisión de un delito. Los medios lícitos es ponerse a estudiar. Correcto. ¿Qué, qué podría esa necesidad en particular satisfacerse por un medio ilícito que otro tipo de necesidades en el entorno adolescente? Pensemos en delincuencia juvenil de acuerdo a los parámetros en los que cada uno lo definió y si esa necesidad de un adolescente se puede satisfacer o no a través de la comisión de un delito. Siento que no necesariamente, Liz. No necesariamente. Cuando me dice no necesariamente, quiere decir que hay otras necesidades, no solo las patrimoniales. Sí, definitivamente, porque dentro de las necesidades puede ser la falta de afecto que un niño no recibe en el hogar. ¿Y cómo delinque para satisfacer esa necesidad? Ahí está el detalle. Tania creo que había levantado Ay, la mano. Eh, Carla, bueno, Tania, Carla y después Alberdi. usted menciona, usted consultaba con relación a qué otro tipo de delito, aparte patrimonial, puede ser. Y yo pienso que el otro delito que podría cometer es en contra de la vida, perdón, en contra de la integridad física de las personas que lo rodean. Por darle un ejemplo, una necesidad de alimentación le puede llevar a, a dañar, a lesionar a alguien, dañar física, a la integridad física de una persona para obtener su alimento, pienso, no sé. Gracias, Tania. Carla, dígame. Regularmente, siguiendo la idea que tenía Stephanie sobre la falta de amor o atención, en el caso cuando nos toca trabajar con adolescentes, nos damos cuenta que lo primero que hacen ellos como ilícito es generar bullying
o agresión psicológica a otros compañeros. Y asimismo, a veces cuando hay familias desintegradas y el niño quiere llamar la atención de los papás o ganarse algo de parte de los papás, lo que hacen es eso, llamar la atención, hacer cosas donde se encuentre y así ganar un poco de atención de los papás, porque uno ya se sienta con ellos y le dice, mire, préstale más atención a su hijo y cosas así, y no necesariamente es algo patrimonial. Muchas gracias, Carla. Muchas gracias, Carla. Y fíjese que respecto de eso, ahorita, Catherine, respecto de eso, el bullying como tal, quien ejerce el bullying, el acosador, hay una traducción más adecuada, el matón, creo que es la traducción equivalente, el matón lo que está satisfaciendo es su necesidad de reconocimiento, su necesidad de destacar, de ser reconocido como el más rudo. Alberti quería hablar y luego Catherine Renderos. Bueno, ahí para más o menos, pues quizás me puedo ubicar ahí cómo va encaminada la pregunta. Quizás los estudiantes, al ver a un niño o a un joven exitoso, lo que intentan es, segundo lo que dijo Carlita, tratarle de hacer bullying porque existe bastante la envidia. Incluso si lo ven que anda un reloj, un teléfono de alta gama, tal vez intentan hasta robárselo. Correcto, gracias. Catherine Renderos. Buenas noches, Lick. Sumando a los comentarios que estaban comentando los compañeros, ¿verdad? Fíjese de que yo anteriormente laboraba en unos colegios y es un colegio que realmente, o sea, entran en agosto y salen en junio del siguiente año, ¿verdad? Con calendario americano. Ajá. Entonces, ahí se frecuentaba mucho el tema de que si un niño llevaba un iPhone 15, el otro ya quería el 16, ¿verdad? Y era una presión psicológica que les daban a los padres de familia, que era eso, o hacían caprichos, berrinches, y era una situación que ellos mismos se generaban, ¿verdad? Y ahí habían momentos que los padres de familia, por complacer los caprichos de los niños, ¿verdad? Hasta dejan de cancelar las cuotas por complacer, ¿verdad? Para que el niño no se viera de menos con los otros niños y estuvieran como en el mismo estatus, ¿verdad? Y otro punto es de que pude observar también, ¿verdad? Que sumándole lo del bullying, ¿verdad? Que había un niño que era bastante voluminoso, ¿verdad? Gordito, y él siempre le hacían bullying, ¿verdad? Que muy gordo, no lo incorporaban y todo. Entonces él lo que hizo fue robarle dinero a los padres para después llegar al colegio y invitarlos a comer a todos. Entonces, ya invitándolos a comer a todos, él ya se hizo parte del grupo, ¿verdad? Y ya él ya se sentía parte de que ya era parte del grupo social y ahí él era feliz, pero realmente es una obligación que sentía, ¿verdad? Que tenía que tener tanto para sostenerse, ¿verdad? Y realmente pues no estaban midiendo las consecuencias que se estaban generando después. Y realmente pues sí es una situación, ¿verdad? Que se van acoplando desde pequeños y si no se van manejando, moldando, ¿verdad? Esto va incrementando hasta que cuando ya llegan a una edad adulta, ya esto se sale de las manos del control, ¿verdad? Muchas gracias. Fíjense qué importante el aporte de Catherine porque pone sobre la discusión un aspecto que había pasado desapercibido incluso para mí, y es el hecho de que en este caso el niño tenía una necesidad de aceptación y no la pudo satisfacer de otra manera que cometiendo, aunque fuera en el entorno familiar, pero sustracciones patrimoniales para comprar la voluntad o la aceptación de su grupo de iguales. Entonces, a eso es a lo que se refiere la anomia. ¿Qué expectativas de aceptación? Nos fuimos primero a lo más grande, empezando por ustedes, o por la colectividad en general, la sociedad en general. ¿Cómo mide o cómo cuantifica el éxito? Descendemos al nivel de la adolescencia y no como sinónimo de que sea inferior, sino porque las expectativas o las
representaciones simbólicas del éxito son diferentes. En este caso, hablamos de necesidades, bueno, una necesidad de tener, imagínense el caso que planteaba Catherine, el primero de ellos, habría sido mucho más sencillo explicarle por qué no necesita el siguiente teléfono que desatender las obligaciones económicas que se tienen para satisfacer algo que se podría explicar que no es una necesidad, pero en el contexto del niño, para él sí representa una necesidad. Pero insisto, lo más importante es cómo una necesidad que no era una necesidad económica, el niño que le sustrajo dinero a los papás no lo hizo porque no tuviera para comer él. De hecho, lo hace en el entorno familiar, era dinero del que disponía el grupo familiar. Pero tiene esa necesidad de aceptación que no se puede concretizar porque sus características físicas le ponen en una situación de bullying respecto de los demás, es víctima de bullying, y para erradicar esa situación, para satisfacer esa necesidad de aceptación o de un sentimiento de seguridad, incurre en una actividad delictiva. En ese caso fue los papás, pero pudo haber sido una persona ajena con tal de, o podemos pensar qué sucedería cuando ya llegue a la casa y los papás no lo castigan, sino que esconden el dinero o lo ponen fuera de su alcance. Ya deja en algún momento de poder calificarse como una situación episódica y ya puede tener un carácter más continuado. ¿Qué vemos acá? ¿Qué les representa la imagen? Las imágenes. Diferentes grupos sociales. Grupos sociales. Ojo al concepto, es grupos, no son niveles ni estratos sociales, sino que son grupos sociales. ¿Qué más? ¿O qué otra cosa? Tal vez la tipificación de estilos de vida diferentes. Estilos de vida diferentes. Estilos de vida diferentes. Entonces, modas, aunque el concepto de modas, recuerden que tiende a ser algo pasajero, ¿no? Algo que no permanece en el tiempo, es algo que va a ser eventual. Pero, por ejemplo, en esta imagen, yo creo que no podríamos hablar de modas. En esta creo que no es una moda y es más encaminada a una manera de ser. Pienso que él tampoco se está dejando llevar por la moda, sino que ya es su manera conductual. Él pienso que tampoco está haciendo alguna situación de moda, sino que ya es algo que tiene introyectado. Podemos decir que se trata de grupos sociales dentro de un colectivo social más grande. Licenciado, una consulta. Dígame. En esta imagen también se puede decir que son jóvenes que quieren ser aceptados en diferentes grupos y que tienen que hacer cosas como para poder ser aceptados, como pintarse, vestimenta, tatuajes, etcétera. Correcto, forma parte de las subculturas en sí. Si usted ingresa a cualquiera de estas, voy a utilizar esa expresión, estas agrupaciones, puede adecuarse a los patrones de vestimenta, conductuales, patrones de vida que tienen estas agrupaciones. Entonces podemos decir que tiene que ver con la aceptación, pero con una particularidad, que en estos casos la aceptación de seguir un ideal puede ser la concepción que el grupo en determinado maneja como ideal. En estos casos, la aceptación juega una situación bifásica. Por un lado, el individuo que busca aceptación, pero para ser aceptado en el grupo,
él debe formar parte del grupo, es decir, aceptar los valores, las normas, los patrones conductuales que son propios de este grupo. De acuerdo a esta teoría de subcultura, mire, el tipo de criminalidad, fíjense especialmente en esto, el tipo de criminalidad. Ya la teoría de la subcultura empieza a sentar las bases para dejar claro que hay diferentes tipos de criminalidad. No hay una sola categoría de delincuente, sino que la criminalidad varía en función del delito que se comete y de acuerdo con esta teoría, insisto, es una teoría, no nos puede servir para dar una explicación a la totalidad de la problemática delictiva, pero debe analizarse el tipo de criminalidad de acuerdo al estrato social en que el individuo se encuentra. No, cuando decimos estrato social, aquí no se está haciendo referencia específica a, al nivel económico, sino a ciertos grupos o subgrupos dentro de la totalidad de la sociedad. Esto puede, en algunos casos, explicar cierta conducta en jóvenes de clase baja. Por ejemplo, suele entenderse como algo más frecuente que los delitos patrimoniales en los que se ejerce violencia, específicamente el robo, sean más propios de los sectores sociales inferiores, donde la violencia es algo cotidiano, es algo que forma parte incluso de la convivencia familiar. Entonces, alguien acostumbrado a ver, decía un niño hace poco, un niño de Kinder 4, que el compañero le había contado que papá y mamá peleaban a los golpes. O sea, no es que discutían, es que mi papi y mi mami pelean a los golpes, o pelean de golpes, o pelean con golpes, pero había pelea y golpes en la expresión. Alguien acostumbrado a recibir esos estímulos de manera constante, pues normaliza la violencia. Incluso podríamos afirmar que de acuerdo a cómo sean estos estímulos y al tipo de violencia que se ejerza, el tipo de violencia es el que va a ser asimilado y aceptado como normal. Por ejemplo, hay muchas personas, eso se ve específicamente en derecho penal de género, hay muchas personas que jamás pueden pensar en ponerle la mano encima a una mujer, pero no necesitan ejercer violencia física para ejercer violencia patrimonial, violencia psicológica, porque los patrones que ellos fueron recibiendo, de acuerdo al nivel en que se encontraban, podían no incluir violencia física. Incluso se les hacía énfasis en que no debía golpearse una mujer, pero no se les especificó que había otras clases de violencia, posiblemente porque sus modelos conductuales no tenían la formación correspondiente o no se lograba identificar que también un insulto, una mala mirada, un gesto, el silencio mismo es representación de violencia. Y el individuo asimila eso como un valor cultural. No piensen cómo va a ser un valor. Hablamos de valor, no, creo que ya se los mencioné, no como esos ideales perfectos, sino valor aquello que se transmite de manera tradicional. Ahora, los valores culturales no son uniformes, eso lo tenemos claro, sino que dentro de la totalidad de la sociedad existen grupos que tienen sus propios códigos de valores. Y a la par de esto va generando la manera en la que se transmiten. Por ejemplo, cuando hablamos de crímenes de odio, ¿ha visto alguno de ustedes la película Historia Americana X?
El protagonista ya es mayor de edad, por eso creo que no. Yo la podría proyectar, pero solo la tengo con subtítulos y los de atrás no alcanzarían a ver. Eh, la película Historia Americana X, ¿nadie la ha visto? No, Creo licenciado. que no. Vale. Bien, el contexto rápido es acerca de neonazis en Estados Unidos. Ellos realizan actos vandálicos en contra de los inmigrantes. Tienen identificado una tienda, y esto no es spoiler, tienen identificado una tienda propiedad de inmigrantes y hay una trabajadora afroamericana. Destruyen la tienda, neutralizan a la trabajadora afroamericana y la llenan de un líquido, no recuerdo bien si es leche o es otro tipo de líquido, pero es blanco. En algún momento alguien decía al ver la película que iban a cometer un delito sexual en contra de ella. Para ellos eso es impensable porque es un ser humano inferior. El valor, entre comillas, que se transmite entre ellos es la supremacía aria y los demás son seres humanos inferiores. O ni siquiera son seres humanos, son solo seres inferiores. Por eso no se puede ni siquiera pensar en sostener una relación sexual, aunque sea mediante violencia, con una mujer afroamericana, porque no es digna de ellos. Carla, ¿quiere opinar? No, Lee. Ok. Entonces, a eso se refiere. Los crímenes de odio pueden encontrar cierta justificación en esta teoría de subcultura. Si vemos los neonazis, solo para citar un ejemplo, tienden a tener esos, entre comillas, valores firmemente cimentados. Incluso en una de las escenas previa al asalto a la tienda, uno de ellos está fumando marihuana y el líder de la banda le dice, la hierba es para negros, muestra un poco más de, no sé si respeto o dignidad. Don Luis Alonso, dígame. Si yo, Lick, yo quisiera un poco, me quedo un poco en el análisis, ¿por qué surge esa ley y donde se califica un homicidio de mujer como feminicidio? Si la muerte ya se dice que es homicidio, le han quitado, o sea, le han sesgado la vida a una persona, le han cerrado la vida a una persona y por lo tanto es un homicidio. Pero una ley donde dice feminicidio, o sea, ya se sabe que es una mujer la que ha fallecido y que le han quitado la vida. Entonces, yo eso no sé cómo es, por qué surgieron esa calificación. Si es hombre y lo matan, es un homicidio. Si es una mujer y le quitan la vida, es un homicidio. Y por lo tanto el código ya tipifica la pena por quitarle la vida a una persona y su forma. Entonces, eso la violencia, ese tipo de violencia que se da, no sé si es por eso que le pusieron eso de el nombre, feminicidio, por la forma en que se dio. No sé, yo me quedo un poco ahí pensando, ¿y de dónde le surgió esa imaginación de cambiarle de homicidio a feminicidio? Bueno, gracias. Bien, solo no sé si sea necesario hacer la aclaración, pero aparte de la maestría en Derecho Penal Económico, tengo un posgrado en Ciencias Forenses y esto incluye un diplomado en Violencia de Género con enfoque criminológico. Esta sí es publicidad propia. Yo escribí un ensayo acerca del análisis de los tipos penales tipificados en la ley. Entonces, solo para ubicarnos en el contexto y que no es algún disparate el que voy a decir. Saliéndonos un poquitito del tema, la justificación de por qué se hace necesario, correcto, es por razón del género, pero es algo más importante. La justificación de por qué establecer tipos penales diferentes es porque se ha determinado que la mujer históricamente ha sido sometida a patrones de violencia que se han normalizado dentro de la sociedad. La mujer ha estado en una situación de cosificación y los móviles por los cuales se comete el tipo penal de feminicidio son completamente diferentes de aquellos que regula el artículo 129, que son las agravantes del delito de homicidio.
Entonces, la obligación surge en primer lugar por convenios internacionales, específicamente la Convención de Belén do Pará, que es para erradicar cualquier forma de violencia en contra de las mujeres, donde surge la obligación para los estados de crear tipos penales especiales, una normativa especializada en juzgar aquellos delitos que tengan un sesgo de género en su comisión. Por ejemplo, no toda muerte violenta de una mujer debe entenderse como feminicidio. Ahora, la regla es que toda muerte toda muerte de mujer comience a investigarse como feminicidio. La investigación y el procesamiento determinará si fue un feminicidio, siguiendo las pautas que para ello establece la ley IVA en los artículos, no me acuerdo bien si es 46 y 47 de la ley IVA, feminicidio y feminicidio agravado. Otro punto es una sentencia, no sé si ustedes la analizaron cuando vieron la materia de derechos humanos, la sentencia de Campo Algodonero de la Comisión Interamericana Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el caso de las víctimas de Ciudad Juárez, tres víctimas en contra del Estado mexicano, se determinó en la sentencia que en ese estado particular de México, en Ciudad Juárez, había un patrón de violencia sistematizado en contra de las mujeres. Por la condición de ser mujeres, eran sometidas a situaciones particulares de explotación que no eran, a las cuales no eran sometidos los hombres. Entonces, la justificación se encuentra en eso. La mujer está expuesta a una violencia a la que no estamos expuestos los hombres. Las mujeres constituyen un colectivo especialmente vulnerable por el hecho de ser mujer. Como están expuestas a una violencia específica por esa mera condición, se hace necesario crear un tipo penal distinto del homicidio, porque las causales de comisión del delito también son diferentes. No es, como me dijo alguien, no es que la vida de la mujer valga más que la del hombre, es que históricamente, cultural y socialmente ha valido menos. Por eso se vuelve necesaria esa protección especializada y reforzada para esos colectivos vulnerables. No sé, don Luis, si le satisface medianamente la pregunta, la respuesta. Correcto, Lick, sí, perfectamente bien, me queda claro, porque de dónde surge el tipo penal y por qué de que se le dio una calificación diferente con una ley especial. Me queda claro, Lick. Muchas gracias. Bien, entonces, siguiendo con las subculturas, provee un sentimiento de pertenencia y solidaridad de los miembros que no encuentran en otra parte. Aquí remontémonos finales de los 80, principios de los 90. ¿A qué hace referencia esta afirmación? Cuando hay pertenencia y solidaridad, ¿qué idea se nos viene a la mente? Finales de los 80, principios de los 90. Conflicto armado. Ya sabía que por ahí se iban a ir. No, no era el conflicto armado. ¿O es el problema de razas que se dio en Estados Unidos? No, aquí en nuestra coyuntura social. Las pandillas. Correcto, correcto. Recuerden que las ahora denominadas estructuras criminales, organizaciones terroristas, delimitadas así por la Sala de lo Constitucional, una configuración anterior, que no se les olvide eso, iniciaron como una subcultura. Iniciaron como un grupo de adolescentes que se reunían para encontrar pertenencia, protección, solidaridad, apoyo, refugio que no encontraban en otros lugares. Sentido de pertenencia. Sentido de pertenencia, correcto. Hay otra película, lástima que la materia no es de criminología, pero hay una película alemana, no sé en qué plataforma podrían encontrarla, que se llama La Ola, que hace una referencia bastante fuerte a esta
teoría de subcultura, cómo los estudiantes son estudiantes de, no sé si es una clase universitaria, creo que es preparatoria, sería el bachillerato de ellos. Creo que es el bachillerato, comienzan dentro de una de las materias como parte del desarrollo a crear un grupo, se empiezan a desarrollar códigos propios de ellos, una señal de identificación, y esa solidaridad incluye la protección. La protección que el individuo, que el adolescente no encuentra en otros lugares, en su familia, en su escuela, ni siquiera en la iglesia, pues la logra encontrar en estos grupos de subcultura. Estos grupos comienzan a mostrar conductas agresoras y de esta forma logran no alcanzar ni siquiera el respeto. Bueno, quizás en algún momento, bueno, más que respeto, el miedo, pero sí el reconocimiento social. O sea, ya no es un grupo de amigos, ya es la agrupación, ya es algo a lo que se le puede identificar plenamente. Y los códigos internos también pasan a ser del conocimiento del colectivo. La idea de solidaridad que se manejaba en esa primera parte de la década de los 90 era conocida por todos. Sabía que no podía alguien agredir, insultar a uno de los miembros de la agrupación porque en nombre de él respondían todos los que estaban atrás. Hasta acá, preguntas con subculturas. Vean que lo estamos tocando lo más brevemente posible. Bien. Asociación diferencial, una teoría que también tiene cierto alcance para la justicia penal juvenil. ¿Qué vemos acá? ¿Qué representa la imagen? Como soborno, se puede decir. Soborno. ¿Qué más? Un poquito menos específico. El soborno es un tipo de, no voy a decirle delito, es una modalidad de Una transacción bajo de la mesa. una transacción debajo de la mesa. Y eso también lo llamamos Corrupción. Gracias, don Gustavo. Esto también lo llamamos corrupción. En principio, la teoría de la asociación diferencial parecería aplicable solamente a la criminalidad de cuello blanco, pero es una teoría de aprendizaje. Mire, la conducta criminal, de acuerdo a Sutherland, que es el principal precursor de esta escuela o de esta teoría de asociación diferencial, de acuerdo a Sutherland, la conducta criminal se aprende de la misma manera que aprendemos la conducta lícita. ¿Cómo aprendemos la conducta lícita? ¿De qué manera se aprende? Quizás por medio de el ejemplo, lo que vemos, medios de comunicación, nuestra familia, el entorno. Muchas gracias. ¿Qué más? ¿Qué más? El ejemplo, por nuestra familia, por lo que vemos. Práctica. Práctica. Aprender haciendo, ¿no? Aprender haciendo. Entonces, partiendo de esta teoría, mire, la conducta criminal en realidad es aprendida. Pero mire, ¿cómo una persona puede aprender a delinquir? Pues de la misma manera que aprendió a manejar, que aprendió a escribir, que aprendió a rasurarse, que aprendió a amarrarse los zapatos. De la misma manera, porque le dieron un ejemplo. Porque le dieron un ejemplo y porque desarrolló la práctica. También, De hecho, ¿sí? perdón, vale el comercial. De hecho, cuando uno anda en el centro de San Salvador y ve carteristas, ¿verdad? Que tienen la habilidad de sustraer pertenencias a alguien que va en movimiento, que la persona ni siente, ¿verdad? O sea, esa práctica que desarrollan, uno se llega a preguntar cómo es que la llegan a desarrollar, ¿verdad? Será muy raro alguien que descubra que tiene ya un talento nato para esas cosas. Tiene que ser algo aprendido. Y para que algo sea aprendido, alguien se lo tiene que haber enseñado. Don José, dígame. Bien, entonces Sutherland
rompe una idea que se venía acuñando en el sentido que le dice, mire, hay criminalidad en todas las clases sociales. Eso que ustedes han venido diciendo que solo los pobres delinquen, en realidad es mentira. La criminalidad se distribuye quizá no específicamente por igual. Cuando decimos que se distribuye por igual, quiere decir que independientemente del nivel social en el que nos encontremos, en ese nivel también hay criminalidad. Va a tener diferencias. El tipo de criminalidad varía en atención al nivel social en el que se encuentra, de acuerdo con Sutherland, de acuerdo con la teoría de asociación diferencial. Entonces, es mentira que solo los pobres delincan. O sea, Ali, que aquí cambia completamente la teoría anterior, ¿verdad? Que decía que solo los pobres. En cambio, aquí él dice cualquiera puede ser de nivel social. Claro, claro, independientemente, pero Sutherland les aclara, hay criminalidad en cualquier estrato de la sociedad, pero sí hay variaciones en la criminalidad. Por ejemplo, los grandes empresarios, la criminalidad que vemos allá no pero no realiza un delito de robo agravado. Para ellos es una conducta inferior, es una conducta reprochable robarle a alguien, pero no estafarla. Porque por medio de la estafa incluso se puede justificar. Mire, en realidad yo no he cometido nada. Si ella yo lo que hice fue convencerla. Y la convencí porque soy más inteligente que ella. O sea, y eso no es culpa mía. De acuerdo a las justificaciones que se pretenden presentar por el delincuente. En los delitos de estafa, yo no lo obligué a que me entregara el dinero, él lo hizo voluntariamente. Pero claro, me dio para eso el engaño. Dígame, don Luis. Lo que usted está hablando precisamente es eso, que en los extractos sociales por eso mismo hay diferencia. Una persona medianamente pobre, comúnmente los delitos son esos, los robos, los delitos así como extorsión. Las extorsiones son propias de la gente así. En cambio, las clases más altas, ellos utilizan, es más, hacen uso de su título académico, hacen uso de su condición social, de su educación para engañar a otra persona y de esa manera cometer los famosos delitos de estafa. Y por eso vemos de que se utilizan los medios cibernéticos. Los medios cibernéticos son bien utilizados. Ejemplo, esta cosa del Bitcoin. Hay mucha gente que hoy está siendo estafada, que le están diciendo invierta en esto que usted va a ganar de $100, va a ganar $5,000. Viene una persona con el hambre y con la necesidad, dice, ya la hice, invierte los $100, pero los $100 nunca le ganaron nada. No ganó nada y le siguen diciendo que invierta otros hasta que llega mucho más. Yo conozco casos así. Entonces, la gente que tiene estudio sabe cómo convencer y de esa manera estafar. Entonces, significa que la modalidad del delito es diferente y por eso se diferencian las clases sociales. O sea, la forma que se cometen los delitos son diferentes. Así es, no deja de ser delito. Hay una variación en cuanto a que aquí no vamos a encontrar delitos violentos, porque como les digo, eso es reprochable para los niveles altos de la sociedad, pero hay otras formas de delincuencia. Pero como estamos hablando de justicia penal juvenil, vean, en su momento esto sirve para explicar la criminalidad de cuello blanco, pero ya enfocándonos en la justicia penal juvenil, por esta teoría pueden explicarse algunas conductas que no necesariamente tengan contenido patrimonial. Por ejemplo, la narcoactividad. Aquellas personas, no sé si yo creería que sí, porque casi todo El Salvador lo vio más de una vez, el cartel de los sapos. Un par de muchachos que tiene una proyección criminal, pero producto al aprendizaje. Delitos de contenido sexual. Incluso estos delitos de contenido sexual entre adolescentes
pueden encontrarse alguna explicación dentro de esta teoría de asociación diferencial desde la perspectiva que se puede aprender a delinquir. Si se está usualmente viendo violencia sexual en la casa, en el entorno familiar, pues el patrón que se va a introyectar y asimilar como natural, como algo normal, va a ser el de ejercer violencia sexual. Las agrupaciones ilícitas, los delitos informáticos que acaba de señalar el compañero, todos ellos requieren cierto aprendizaje, requieren ciertos conocimientos, para el caso de los delitos informáticos, que no están al alcance de la mayoría de personas, o al alcance sí, porque alguien puede decir que todos podemos aprenderlos, pero son conocimientos que de momento no los tiene el grueso de la población. Los delitos de odio, retomamos un poquito lo de las subculturas, eso también es aprendizaje, el hecho de poder clasificar a ciertas personas como seres inferiores, el generar odio por la condición de mujer, de afroamericano, de inmigrante, etcétera. Hay una teoría adicional, ya para ir finalizando dentro de poco, que es una teoría del etiquetamiento, que esto da un giro bastante radical al concepto de estudio de la criminología. ¿Qué es etiquetar, muchachos? ¿Qué entendemos por etiquetar? Clasificar algunas conductas, comportamientos, o dentro de los jóvenes o los niños incluso, a veces se suele dar de que, digamos, si el niño molesta, ya lo tienen que es hiperactivo, aunque realmente no sea esa hiperactividad, o si mucho platica, cosas por el estilo, o incluso por estatus sociales. Es como una clasificación, por así decir, social que se hace de algunas conductas o de algunas personas. Muchas gracias, don Neri. Ojo con eso, con andarle diciendo a los niños que son hiperactivos. Ese es un estado clínico. ¿Ve? Aquí el niño es medianamente travieso o activo y ya se utiliza eso hasta como un término peyorativo, ¿ve? Hiperactivo. Esa es una condición que debe ser diagnosticada. Pero ¿qué otra cosa? En términos generales, ¿qué es etiquetar? ¿Para qué le ponemos una etiqueta a algo? Para identificar. Para identificarlo. Como identificación. Identificar. Algo que esté señalado, ¿no? Una marca. ¿Y el etiquetamiento es positivo o es negativo? Comúnmente es negativo. ¿En qué casos podría ser de los dos? Porque podemos etiquetar a alguien que es inteligente, hiperactivo, y alguien que también ya en forma negativa, alguien que es desordenado, comunicativo, vulgarmente chambroso. Y estas etiquetas que colocamos, porque las etiquetas las pone la sociedad, al comunicativo, pues son los compañeros de clase. Bueno, le dijo al licenciado que dijimos tal cosa. Es un colectivo quien coloca la etiqueta, ejerce alguna influencia en el etiquetado. ¿Influencia en qué? ¿En la sociedad o en...? No, en él. Los compañeros, los etiquetados como inteligentes, ¿qué le genera tener esa etiqueta? Pues, adelante, compañera. Orgullo de serlo. ¿Perdón? Orgullo de serlo. Orgullo de serlo. Orgullo de serlo. Ajá. Orgulloso, creído. O sea que cuando usted le dicen que es inteligente, ustedes, pues sí, va. Exacto. Va, correcto. Y entonces podríamos decir, mire, la etiqueta
más allá de un reconocimiento, de una identificación de la persona, para bien o para mal, podríamos decir que condiciona el comportamiento de esta persona. A quien etiquetan como creído, pues como ya sabe que para toda la gente es creído, pues él sigue siendo creído. Para el que etiquetan como chambroso, pues, bueno, y no dicen que soy chambroso, pues entonces yo le voy a decir. ¿Ejerce alguna influencia en el comportamiento? Yo pienso que sí, creo que inicialmente puede ser no todas las personas reaccionamos igual, ¿verdad? Pero creo que una parte o una gran parte de las personas sí pueden tender a acoplarse a una cierta etiqueta de cómo lo han clasificado, aunque sepa que no es, pero como ya se esperan ciertos comportamientos, el entorno te lo está diciendo, entonces vos prácticamente casi como dice la ley de la atracción, te vas llenando de ciertas energías y vas aceptando ese rol y vas dando y respondiendo ese comportamiento que puede surgir a partir de una presión social, te vas adaptando a eso. Creo que eso sería mi opinión, licenciado. Estamos de acuerdo con Gustavo. La etiqueta que colocamos en una persona o que nos colocan a nosotros determina nuestro comportamiento. O no lo determina, pero ejerce alguna influencia en nuestro comportamiento. El ser humano asimila la etiqueta. De hecho, Lee, creo que la condiciona la etiqueta. Hay una película que se llama La letra escarlata, donde una chica se pone una letra A en su vestimenta, ¿verdad? Y eso cambia la percepción que tienen todos los compañeros de la comunidad estudiantil referente a ella. Aunque usualmente, o sea, aunque ella prácticamente solo se la puso por querer cambiar su percepción quizás dentro de la comunidad estudiantil, ¿verdad? Aunque la etiqueta, digamos, no revele realmente lo que es cada quien, sí condiciona ante la percepción de los demás lo que representa, ¿verdad? Gracias. Carla Marlene. Yo considero que eso depende de la edad, que la etiqueta afecte o no afecte. Porque, o sea, nosotros ya como adultos que nos etiqueten por X o Y, lo tomamos como que si no es verdad, me da igual. Entonces, pero en el caso de los adolescentes, la etiqueta juega un papel muy importante en lo que es en regir el comportamiento de ellos y cómo actúan frente a los demás. Siento yo que hay más influencia en la niñez y en la adolescencia las etiquetas, desde mi punto de vista. Bueno, Licenciado, dígame. perdón, en parte también tiene que ver el carácter de cada persona, de qué tan fuerte puede ser uno al percibir lo que le dicen, porque es verdad, ya estamos bastante mayores, algunos en la universidad, pero hay muchos que todavía etiquetan, incluso, con ellos no trabajo porque son haraganes, no estudian, no esto, o me voy con el grupito, ellos sí, ellos acá, entonces creo que sobre las etiquetas no hay edad, media vez uno lo asimile y lo ve maduramente. Don Alberti, dígame. Pues ahí con lo que me llamó la atención lo que dijo Carlita, y sí quizás mayormente afecta quizás a la niñez y juventud, pero también hay personas adultas que son afectadas con las etiquetas, porque son, bueno, yo porque realmente tengo quizás madurez mental y me tiene sin cuidado la etiqueta que me puedan poner, ¿verdad? Entonces, no lo ven de esa forma, les afecta grandemente psicológica en el que las etiqueten de una o de otra forma. Gracias. Volviendo al ejemplo de la etiqueta del inteligente, ¿será que esta persona reconocida por los compañeros como inteligente ve o siente la presión de no fallar? Así es. De una manera, vean, de alguna manera sí. La etiqueta que otros se han encargado de colocar, porque salvo algunos casos que también son evidentes, ¿quién es el más inteligente? Yo levanto uno la mano, felicidades.
salvo las etiquetas que el mismo individuo podría desarrollar, pero es tema de otra clase, las etiquetas son colocadas por los demás. El Aragán, creo que Carla María le señalaba eso, el que ya tiene la etiqueta de Aragán, pues ya opta por hacer las actividades de manera individual, porque nadie va a querer trabajar con él, porque es el Aragán del grupo, es el Aragán de la clase. Entonces, vean, la etiqueta que le pusieron puede en alguna medida ejercer cierta influencia sobre el mismo individuo. El que tiene la etiqueta de brillante, pues se siente comprometido a estudiar magia, a estar preguntando y a participar bastante, porque es lo que se espera de él de acuerdo a la etiqueta que le han colocado. El que tiene la etiqueta de no trabajador, pues ya asume que nadie va a querer formar grupo con él, que el examen lo va a tener que hacer solo. Y, bueno, de hecho, todos van a tener que hacer el examen solo, pero ya el que tiene la etiqueta de Aragán, pues ya lo sabía desde el inicio, que nadie iba a querer trabajar con él. Entonces aquí viene la pregunta, pero Carla Marlene señalaba algo importante y es, va a depender de la edad, de qué tipo de etiqueta sea, incluso de si es necesario algún tratamiento o darle alguna respuesta. Entonces vean que el punto es, de acuerdo a todas las imágenes, una etiqueta en términos generales diferente al resto. Y la etiqueta son los demás las que la ponen, aunque en esta imagen hay diversidad de colores, pero siempre el etiquetado tiene un color distinto de los demás. Esta teoría de etiquetamiento estudia cómo funciona el sistema penal, desde que se promulga una ley penal, al desarrollo del proceso, la finalización y la declaratoria de responsabilidad y cómo se ejecuta la sanción. Pero se analiza en primer lugar desde lo que se denomina como criminalización primaria. Es decir, cuando la conducta adquiere el carácter de penal por estar reconocida en la ley. Lo que hacemos referencia, hay criminalización primaria cuando se crea un tipo penal nuevo, un tipo penal de feminicidio. Se advierte que no pueden seguir dándose el mismo tratamiento a un homicidio que a la muerte de una mujer cuando se produce bajo ciertas circunstancias puntuales, que son las exigencias del tipo penal. Entonces, esto es lo que se denomina criminalización primaria, cuando la conducta se reconoce como ilícita, como constitutiva de delito, y los procesos a través de los cuales se decide aplicar la norma penal o no aplicarla. En aquellos casos en los que, para el caso de la legislación penal juvenil, Fiscalía cuenta con cierta capacidad de decisión para poder establecer qué casos se pueden judicializar y cuáles no, a cuáles se les puede dar una salida alterna, cuáles se pueden finalizar de manera anticipada. Eso queda dentro de las facultades discrecionales de la Fiscalía. Ya es propiamente una situación de aplicación de la norma penal. De la norma penal entendida como el tipo penal. No lo vamos a enjuiciar porque la lesión es mínima, porque hubo una reparación o ya hay un compromiso de reparar el daño ocasionado. Claro, no aplica para todos los casos. Criminalización primaria es cuando la norma penal se crea. La secundaria, cuando se aplica al caso en concreto. Y aquí surge la etiqueta. Cuando el ciudadano, cuando el individuo, cuando el adolescente deja de ser el adolescente y se convierte en el delincuente. De acuerdo con esta teoría, vean, un individuo se considera delincuente hasta que es objeto de control social, pero de control social formal. Alguien pensará, pero mire, en la colonia, en los barrios, hay muchas personas que ya son identificadas por todos como delincuentes y nunca han sido procesados.
Esta, como es una teoría, no se encarga de ese estudio en particular, sino de los efectos que el proceso penal genera en el individuo. Cuando nosotros vemos en el noticiero a una persona detenida en flagrancia, posiblemente 6, 10 horas antes de la emisión del noticiero, ya es señalada como delincuente. El proceso penal, aunque no se haya judicializado, pero el proceso como tal ya comenzó. Ya hay una fase de investigación inicial encaminada a presentar un requerimiento. Esta persona, con su sola exposición a los medios de comunicación, ya adquiere la etiqueta de delincuente y es estigmatizada por la sociedad. Este estigma lo que ocasiona es que resocializarlo sea sumamente difícil o verdaderamente imposible. Pensemos en aquellos casos en los que una persona fue expuesta a los medios de comunicación, pero el caso no se judicializó y de eso no se tuvo noticia. Cuando Fiscalía decide archivar la investigación por falta de pruebas, de eso no hubo cobertura. La resolución de sobreseimiento definitivo tampoco se hizo pública. Yo recuerdo cuando trabajaba acá en San Salvador un caso en el juzgado de menores que tuvo bastante cobertura mediática por unos cadáveres encontrados en una vivienda. No recuerdo bien si eran 2 o 3 los menores involucrados, pero la cobertura mediática desde el hallazgo, la detención y la presentación al juzgado fue sumamente grande. Incluso la resolución que se emitió después de la audiencia, en ese caso fue de libertad sin ninguna restricción, porque no se logró acreditar que los adolescentes hubieran participado en los delitos de homicidio. Tuvo cobertura, tuvo bastante publicidad. En contra de los adolescentes se generó ese efecto estigmatizante, los homicidas. Se cuestionó mucho la resolución judicial, Fiscalía no interpuso recurso de apelación especial, pero a lo que no se le dio cobertura fue a la decisión que tomó la Fiscalía de no promover acción. Fiscalía se pronunció porque la causa se archivara de manera definitiva. De eso no hubo cobertura. Lo que pretendo decir con esto es el estigma, el impacto que genera colocar sobre una persona en la categoría de delincuente, si bien es una categoría que colocan los demás, que coloca la sociedad, pero la sociedad también reacciona ante esa categoría. Pensemos si un muchacho, un vecino, un compañero de estudio de alguno de nuestros hijos es detenido por el delito de posesión y tenencia de drogas, ¿qué vamos a pensar nosotros sobre el muchacho? Como miembros de la sociedad o de la comunidad más próxima. Si es detenido por un señalamiento de haber participado en un delito de violencia sexual, ¿qué estigma vamos a colocar nosotros sobre él? Es un violador. Que es un violador. Imagínense, gracias, lo importante del ejemplo. Yo solo dije violencia sexual, pero Carla me parece que ya especificó el tipo penal. Y aparte del estigma, ¿cómo reaccionamos como comunidad? Lick, pero cuando hablamos de violencia sexual no solo se refiere a las cosas sexuales en sí, sino del género. No, cuando yo digo delito de violencia sexual es todo del 158 del Código Penal en adelante. Ah, perfecto, ya. Cuando digo encaja en el tipo. Cuando me refiero a solo violencia sexual, sí es la que define la ley como violencia sexual, cualquier tipo de manifestación
etcétera. Es como definición jurídica. Pero cuando digo delito de violencia sexual, entiéndase todos aquellos relativos a la libertad sexual. Ok, perfecto. Entonces, vamos a pensar que es un violador. Aunque el delito por el cual se presentó el requerimiento fuera de acoso sexual. O con la reforma del 161 160, perdón, del Código Penal, pudo haber realizado un tocamiento en un lugar público a otra persona y ya constituye otras agresiones sexuales, pero lo vamos a identificar como un violador. Inevitablemente, y luego viene, ¿cuál es la reacción? Ya no solo la etiqueta que le colocamos, sino cómo reaccionamos como comunidad ante la etiqueta. Rechazo, aversión, distanciamiento. Y cómo reacciona la persona que recibe la etiqueta. ¿Cuál es la conducta que asimila la persona que es catalogada como ladrón? Sustrajo, un muchacho de 16 años pretende sustraer de un supermercado una botella de licor. Hurto. Hurto tentado porque lo detuvieron antes de llegar a la caja. Ni siquiera estaba cerca de salir. ¿La etiqueta que le colocamos es o no es la de ladrón? Sí, correcto. Así es. ¿Y cuál es nuestra reacción? Además de la etiqueta. Delincuente. ¿Cuántas veces lo había hecho antes? Correcto. Ya, vean qué importante. Gracias, vean qué importante eso. Seguro que no es la primera vez que lo hace. Es que este cipote siempre le di que tenía algo así que no sé, me daba mala espina. Es lo que produce la etiqueta en la comunidad. Ahora, la etiqueta también incide de la misma manera que la etiqueta de brillante, de haragán, de chambroso, incide en la persona, pues la etiqueta de delincuente también incide en la persona que la recibe. Entonces, de acuerdo a esta teoría, mire, la categoría de delincuente se construye socialmente, pero por sí sola también genera delincuencia. Ya que a consecuencia de esa categoría, el adolescente percibe rechazo, es aislado, se distancian sus iguales de él por indicaciones del padre. No vamos a discutir si acertadas o no, no ese es el propósito. Yo no dejo que mi hijo se meta con este porque es ladrón. Son cuestiones que no entran en la dinámica de la clase en este momento, pero recibe a consecuencia de la etiqueta ese rechazo, ese distanciamiento, es aislado. Por bueno que fuera para jugar fútbol, lo sacan del equipo. Todo a consecuencia de la categoría que se le ha puesto. Y cuando se dice que genera delincuencia, es en el entendido, derecho penal del enemigo quedó para el otro viernes definitivamente, es en el entendido que la categoría se va a introyectar por parte del adolescente y que a consecuencia del rechazo, el aislamiento al que se ve sometido, pues tiene que continuar una carrera delincuencial. Mire, pero Lick, esa explicación es demasiado llana, si las posibilidades son otras. Recordemos lo que dijo Carla Marlene, tiene mucho que ver la edad de la persona, y estamos hablando de delincuencia juvenil, la edad de la persona, qué tan preparado está para romper la etiqueta que se le ha impuesto. Nosotros lo podemos ver desde una perspectiva diferente por la edad que tenemos, la experiencia de vida que tenemos y nuestra formación. Pero un muchacho, perdón, pero a un muchacho de sexto grado requerirá un tratamiento bastante fuerte, convencerlo que no necesariamente porque todos lo señalen como ladrón, porque se quiso hurtar una botella de licor, él no tiene que condicionar su comportamiento de esa manera. Pero lo que la teoría desarrolla es eso. Mire, como la etiqueta no es un apodo más, no es un calificativo, es un concepto, aunque socialmente construido, pero cargado de contenido. Y el contenido que
que lleva en sí es rechazo, es un estigma, es algo que lo vuelve un ser desagradable para los demás, que evitan cualquier contacto con él. Ese rechazo que él recibe producto de la etiqueta, pues no hace más que cerrarle a sí mismo las posibilidades de desarrollo fuera de la etiqueta. Y también alguien pensará, sí, pero es que nadie le diría que es ladrón si no se hubiera querido robar la botella del supermercado. Tampoco es ese el punto en discusión. No es que la conducta no sea penalmente reprochable, sino cómo incluso se deforma la etiqueta, porque algo que debió ser incluso un delito de hurto tentado se vuelve normal, don William, pero para la persona que recibe la etiqueta. Algo que debió ser un delito de hurto tentado, porque ni siquiera logró sustraer la botella, no ejerció actos de disposición sobre el objeto, podría incluso calificarse como una falta. Es una botella que valía $12. Y las faltas, si no son consumadas, no son sancionadas. Entonces la conducta no es penalmente relevante, pero la etiqueta ya se construyó. La etiqueta ya fue adjudicada. Y una vez adjudicada, los efectos correspondientes que eso genera y especialmente los efectos para la persona que recibió la etiqueta. ¿Opiniones sobre el etiquetamiento? Perdón, Nick, en ese caso el intento, ¿cómo queda? Usted dice, bueno, estaba cerca de la caja, pero no se la robó. Sí. Porque alguien lo vio, quedó en el intento. Y el intento tiene una figura jurídica que lo califica como intento de robo, intento de homicidio, o sea, sucesivamente. Delito tentado, delito tentado. Utilicemos las categorías jurídicas, delito tentado. El delito tentado. Entonces, y eso tiene una pena. Claro. Ajá, entonces, cuando usted dijo, no tiene ninguna, como poder decir... El tipo penal de hurto exige como requisito que el objeto del delito tenga un valor superior a 200 colones. No recuerdo con el cambio cuánto es, creo que es un poquito más de $23. Ustedes sabrán Sí, mejor. exactamente, pero ahí anda. Eso. Perfecto. Esto significa que si la botella tuviera un valor de $14, la cuantía, el valor no llega económico no llega al delito y se queda en una falta. Pero por disposición del Código Penal, no recuerdo el precepto concreto ahorita, las faltas solamente pueden ser sancionadas si son consumadas. No existe para ninguna falta la posibilidad de cometerla en modalidad de delito tentado, porque son faltas. La tentativa del artículo 24 del Código Penal es una figura que solo aplica para los delitos. Cuando el legislador determinó que las faltas solo se van a sancionar si son consumadas, quiere decir que una falta que no alcance la consumación no va a ser sancionada, no tiene relevancia para el derecho penal. Es una conducta atípica, una falta tentada no existe. Básicamente esos casos son fáciles de ganarle. Es que no debería de haber caso. No debería de haber caso. Si es una falta que no se consumó, ni siquiera debería haber requerimiento. Si se llega a presentar un requerimiento por una falta consumada, por una falta tentada, perdón, de que el juez tiene que declarar la atipicidad de la conducta e informar al fiscal a la sección de investigación profesional, porque eso es atentatorio. Entonces se vuelve inadmisible por ser una falta y no un delito. No es que sea inadmisible, es que no llega ni siquiera a ser falta porque no se consumó y las faltas solo se pueden sancionar si se consuman. Exacto, una falta sí puede producir, pero una falta tentada no existe porque solo se queda en el intento, o sea, es una falta, es la mínima, ¿no?
No existe, la falta tentada no existe. Correcto. Ahora, si la botella es de las caras y vale $50, ahí sí hay un delito de hurto tentado. Perfecto, Lick. Bien, si no hay preguntas, muchachos, les agradezco. Pasen feliz fin de semana. Estudien. Gracias, una pregunta antes. Dígame, Carla Marlene, dígame. Referente a cómo vamos a trabajar los laboratorios. Ajá. ¿Cuál va a ser la modalidad? Vaya, fíjense que como el grupo es bastante extenso, yo he determinado, bueno, los laboratorios son en modalidad presencial, siempre. Todas las evaluaciones son presenciales, ¿sí? Sí. Vaya. Sí. Correcto. Vaya. Yo puedo determinar que se hagan en grupos, que no excedan, la universidad me exige que no pueden ser más de 3, creo. Que no pueden ser más de 3 integrantes, por exigencia de la universidad. Pero además, esto significa, y para esta evaluación, no tengo todavía decidido si vamos a ver una película en la primera parte y el laboratorio, porque también es exigencia de la universidad que la primera parte sea clase y el laboratorio sea hasta la segunda parte. Porque es igual que si la clase fuera en 2 días, el primer día clase y el siguiente la evaluación. Si yo determino que sea por grupos, podría consultar al decanato cuál es el máximo de integrantes que me permite, pero la norma es que si van a trabajar 4, no les puedo entregar la papeleta al grupo si no están los 4 todavía. De acuerdo. Esa es esa es la única regla que deben tener claro. Si me dicen que vamos a hacer grupos de 5, si no están los 5, no le puedo entregar la papeleta, y si llega a las 6:40, si llega a las 7:30, pues a esa hora el grupo empieza a trabajar. Y lo que les alcance, porque a las 8:20 terminamos. Okay. Esa es la única indicación seria. Les adelanto que puede ser que veamos una película en la primera parte. Yo voy a tratar de poner el enlace por lo menos un día antes para el que no pueda estar temprano. Pero en la primera parte veremos la película, salimos a la pausa y nos quedamos haciendo la evaluación sobre el contenido de la película. Serían qué modelo de justicia juvenil se aplica, qué derechos se violan, qué delitos se cometen. Otra recomendación también indispensable, leyes impresas. Prohibido el uso de cualquier tipo de dispositivo. Si alguno de los integrantes del grupo está utilizando el dispositivo, se cancela la evaluación para ellos. Pero es que mire, yo aquí ando el código, busque uno impreso, que le presten uno. Legislación impresa. Sería el Código Penal y la ley penal juvenil. Correcto. Está bien, Lick, gracias. Bueno, gracias a ustedes. Okay, muchas gracias. A ustedes. Gracias, buenas noches. También les aclaro, no estoy diciendo que va a ser en grupos el examen. Si acaso es en grupo, la exigencia es que tienen que estar todos, ¿verdad? Sí, de acuerdo. Bueno, pasen buenas noches.